Buenas tardes, días o noches. No sé en qué momento estén viendo esto. Mi nombre es Edson Santos Pastrana y el día de hoy vengo haciendo este proyecto de yo soy estudiante de psicología en segundo semestre. Después del uno va el 2. Y em, el proyecto es sobre la materia de psicología de la migración. Una materia muy interesante, muy relevante. Y básicamente el proyecto es hacer un video explicando distintos puntos y temas de la psicología de la migración, varios conceptos. El día de hoy haremos un análisis barra resumen de algo muy general de lo que es esta materia. Presentación totalmente orgánica, sin guión, sin nada, para que parezca más una exposición, un ambiente de exposición. Comencemos primero partiendo del concepto de la migración. ¿Qué es esto? Se le conoce como la migración. Es aquella que consiste en un desplazamiento de un país hacia otro con el propósito de mejorar las condiciones de vida, como por ejemplo los mexicanos que migran hacia Estados Unidos por razones de inseguridad, de calidad de vida, por económicas, ya que pues se sabe, es muy bien conocido que en Estados Unidos se gana muchísimo mejor que en México. Incluso siendo doctor en México ganarías menos que un lavaplatos o un barredor en Estados Unidos. Claro, casi como se gana, se gasta, pero a comparación de los gastos y lo que ganas, no sales perdiendo tanto como en México y se vive mucha mejor seguridad. Aunque es cierto que un factor importante de esto es la discriminación y racismo, aunque este punto lo veremos después. Ya que conocemos de forma muy general y simplificada lo que es la migración, veamos ahora cuáles son esas causas por las cuales llegan a migrar los seres humanos. ¿Cuáles son las causas por las que la gente migra? Entre el entorno que se llega a vivir hay algunas por las cuales llegan a destacar con un interés, como por ejemplo dinero, salud, condiciones y trabajo, oportunidades de estudio. Estas son las causas que llegan a destacar, pero la razón por la que migran es por el dinero y el trabajo. Se conoce que en los países latinoamericanos algunos trabajadores suelen ser muy pocos los trabajos por los cuales no llegan a alcanzar el sustento económico. Ya que sabemos cuáles son las causas y qué es la migración, ahora conoceremos los tipos de migración. Migración, emigración, inmigrantes, refugiados. Ya que conocemos los tipos, ahora veamos en qué consiste cada una. Migración se refiere a los cambios que se llega a tener la residencia a otros lugares cruzando límites geográficos. La migración también se divide en dos. Interna consiste cuando estás en el mismo país, pero en diferente estado. Un ejemplo sería que yo como guerrerense, y como es muy común en esta localidad, yo siendo guerrerense me vaya para Tijuana o me vaya para Monterrey, preferentemente algún estado del norte. También existe la internacional, como su nombre lo menciona, se refiere a un cambio de residencia cruzando un límite geográfico. Emigración consiste cuando las personas que llegan a vivir en una comunidad o país distinto a donde viven actualmente de forma temporal. Inmigrante se considera que la inmigración es cuando las personas que actualmente viven en otro país, dejando para siempre su país de origen o de forma a veces temporal, ya que suele haber los casos o que los deportan o que por ellos mismos, por decisión propia, vuelvan. A los refugiados se les conoce como a las personas que pasaron por un desastre natural o huyen por problemas judiciales hacia un determinado país o son también perseguidos políticamente. Ahora que conocemos los tipos y las clasificaciones, es el momento de pasar a la migración mexicana en Estados Unidos.
En lo interior de México, durante la década de 1990, se llevó a cabo una marca que llegó a cambiar, donde fundamentalmente a llegar a tener un patrón migratorio. Los expertos llegaron a mencionar que se consideraban los factores de la migración que estos llegaban a tener en el trato de libre comercio, y que llegó a favorecer a grandes rasgos la liberación comercial y lo llevó a tener un incremento en la mano de obra. Es decir, las personas necesitadas en el trabajo llegaron a emigrar a Estados Unidos por las oportunidades extensas de labor. Los procesos psicológicos. Los migrantes también pueden llegar a presentar procesos psicológicos como experiencia de la migración. Para las personas que tienen a llegar a experimentar la migración, lo han hecho porque tienen familiares o personas queridas, y ese es el motivo. Estos procesos psicológicos se llegan a observar en una determinada o una forma de experiencia en los migrantes, como por ejemplo estrés, proceso de duelo, compromiso de adaptación, ajustes de ambiente físico, ajustes de economía, ajuste social, las sensaciones de pérdida que se ven día con día. Es un proceso de duelo, un enfrentamiento al irse de su familia. Pero ¿cómo afecta la migración a la familia? Como estos procesos también pueden llegar a afectar en la familia. Por una parte, la familia lleva un enfrentamiento del suceso familiar como enemigo, llevando a estos pensamientos negativos como por ejemplo, ya no estamos completos. Pero también se llegan a experimentar sentimientos, esperanza, tranquilidad, tristeza, enojo, preocupación, miedo, amor, nostalgia y anhelo de ver de nuevo ese integrante de la familia que emigró, principalmente relacionada con los factores biológicos, socioculturales y psicológicos. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica silenciosa que puede ser controlada y ser característica por la elevación sostenida de la presión sanguínea de las más de una medición. Síntomas: confusión, dolor en el pecho, zumbido o ruido en el oído, latidos cardíacos irregulares, hemorragias nasales, cansancio, cambios en la visión. También puede haber enfermedades de transmisión sexuales, como por ejemplo clamidia, gonorrea, sífilis, síndrome de insuficiencia adquirida, o mejor conocida como VIH-Sida, hepatitis tipo B, herpes genital, verrugas genitales, tricomoniasis, síntomas que son generalmente en algunas enfermedades de transmisión sexual. Secreción o dolor inusual en la vejiga, dolor en el área pelviana, dolor en el área de la ingle, ardor o comezón en los genitales, sangrado en la vagina que no corresponde al periodo menstrual, dolor profundo en la vagina durante las relaciones sexuales, goteo, segregaciones penales, llagas, bultos, ampollas cerca de los genitales o en el recto o en la boca, ardor al orinar o al mover los intestinos, orinar frecuentemente. Ahora que conocemos cuáles son algunas de las enfermedades, ven y acompáñame a ver qué es una red de apoyo social y su importancia en la migración. La red de apoyo social está conformada por todas aquellas personas, instituciones con las que se puede tener algún tipo de relación cuando se migra a otro país. Es importante que se mantengan contactos estrechos con parientes cercanos o lejanos, con amigos y vecinos, sin importar la distancia física. También en las instituciones como en la escuela, la iglesia, los hospitales o los consulados y embajadas, entre otros. Cuando el migrante se siente desprotegido en el nuevo país, puede enfermar físicamente, tanto mentalmente, ser menos productivos, sentirse tristes o desanimados y no relacionarse con casi nadie. La importancia de las redes de apoyo en la migración se puede representar en una situación de crisis y riesgos graves, por lo cual se ha despedido al dejar un familiar, amigos, cultura, el idioma, la gastronomía, entre otros aspectos. Por lo cual es importante considerar que la red de apoyo se convierte en un amortiguador para quien la necesite y sobre todo los que lo componen.
La red de apoyo proporciona ayuda material particularmente importante para recién llegados, facilitando el alojamiento en bienes básicos como la sustancia de situaciones de necesidad, que es la función de las redes de apoyo. Estas consisten en que los intercambios de personas pueden ser materiales, de servicios emocionales u otros, ayudan a satisfacerlas. Tipos de redes de apoyo. Primarias, consisten en las familias, amigos y vecinos. Secundarias, estas pertenecen a las personas ajenas de la familia como instituciones civiles o sociales. Formales, estas consisten en instituciones públicas a las que se dedican a brindar ayuda a las demás. Es reconocer que las redes de apoyo pueden llegar a brindar ayuda a lo máximo. Este punto que daré a conocer llega a tener un gran punto de vista de todas estas que son conocidas como habilidades transculturales, participación ciudadana y derechos humanos. Este tema es de mucha importancia. A continuación hablaremos sobre ello. Habilidades transculturales, participación ciudadana y la cultura incluye un patrón de ideas, de creencias, costumbres y comportamientos que comparte un grupo de personas o una sociedad. Muchas veces no somos conscientes de cuánto nos marca esa cultura particular y la vimos como lo normal, lo que hace todo el mundo y no la cuestionamos. Es cuando salimos a otros países que nos podemos dar cuenta de que hay muchas formas de convivir, estas reglas sociales, otras tradiciones. La comunidad es un grupo de individuos que comparten elementos en común como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social y roles. La comunidad es creada y recreada, experimentada y transformada, etc., por los hombres que se encuentran en ella, sus condiciones cotidianas de existencia. Las habilidades transculturales no son rutinas fijas, sino capacidades flexibles que con la plena conciencia de quien las ejerce pueden modificarse, ajustarse a condiciones nuevas o cambiantes. El civismo es un importante porque ayuda a fortalecer los valores y cultura cívica de las nuevas generaciones. La migración como suceso de vida estresante. La migración puede ser uno de los eventos más estresantes y emocionalmente desafiantes en la vida de una persona. En muchas situaciones la migración es una experiencia obligada y no deseada que se puede involucrar en una variedad de productos y factores estresantes, incluyendo la incertidumbre sobre el futuro, la pérdida de relaciones y la adaptación de las nuevas culturas. Duelos de los migrantes. El proceso de la migración es desestabilizante para la persona que lo experimenta. No importa si es por elección o por obligación. La migración implica dejar atrás a la familia, a los amigos, a la cultura del país de origen, tanto como el idioma. Migrar es el inicio de un proyecto nuevo en la vida de la persona que quiere mejorar algún ámbito de su vida, conocer y experimentar, o bien dejar atrás situaciones poco agradables. En cualquier caso, la migración conlleva un trabajo personal de adaptación al nuevo país y también el duelo de la pérdida de dejar el país de origen. Duelos por la familia y seres queridos están vinculados a la relación de apego y suele aparecer cuando el migrante se encuentra en una situación de dificultad y carece de su red familiar y social. Duelo por la lengua. Aparece porque el inmigrante siente la imposibilidad de expresarse con su lengua materna cuando está experimentando. Esto pasa muy seguido porque en México no se tiene tanto la cultura de hablar el inglés, y siendo que el país principal al que la gente inmigra es Estados Unidos, un país angloparlante, se convierte en una gran dificultad a la hora de adaptarse y a la hora de decidir si ir o no. Problemas para comunicarse con fluidez con el nuevo idioma. Duelo por la cultura ocurre tras la pérdida de forma de comunicarse al cambiar la zona horaria, la forma de vestirse, la alimentación, los valores sociales y también la forma de actuar. Duelo por la tierra. El término tierra hace referencia a la parte emocional que te ata a un lugar, como pueden ser los colores, los olores y la luz. Duelo por el estatus social. Normalmente el proceso de migración se produce por el deseo de una mejor persona, por la oferta de un trabajo mejor al anterior o el suceso de nuevas oportunidades. Un gran cambio.
en tu vida laboral. También supone un duelo. Duelo por el que es de pertenencia. Se produce al entrar en contacto con otros grupos de personas que presentan características muy distintas a él, que siempre se van a pertenecido. Duelo por los rasgos físicos. Tiene relación con ser víctima de la exclusión social o el racismo. Como por ejemplo los rasgos más característicos de un asiático son sus ojos rasgados, su piel extremadamente morena en el caso de la India, o muchas veces su aspecto grueso. Problemas de salud mental que experimentan los migrantes. Otro punto por mencionar son aquellos problemas que los migrantes, que no es muy mencionado, pero no es olvidado, pues son los problemas de salud mental en los migrantes. Cabe mencionar que uno de ellos es el estrés, la ansiedad y la depresión. Estos son uno de los problemas en los migrantes que no es muy controversial en mencionar o en tomar con importancia la sociedad en la que se vive, que son los recursos psicológicos. ¿Cuáles son? ¿Qué ocurren con esos recursos? Cuando alguien de la familia migra, los procesos psicológicos no solo los lleva a los migrantes, sino a su alrededor y su núcleo, que llega a ser el más afectado de la familia. Por lo mismo, en este documental veremos cuáles son y qué son estos recursos que se presentan en la familia, el migrante. ¿Qué son los recursos psicológicos? Los recursos psicológicos son capacidades, habilidades y actitudes que poseemos en nuestro interior para manejar situaciones difíciles y superar obstáculos en nuestras vidas. Algunos ejemplos de recursos psicológicos incluyen la resiliencia, el optimismo, la autoestima, la automotivación, la capacidad de afrontamiento y la creatividad. Tener recursos psicológicos adecuados es importante para enfrentar los desafíos de la vida y mantener una buena salud mental, física y emocional. Al ya reconocer que son a continuación, veremos qué se puede llegar a pasar cuando una familia llega a migrar y qué transcurre al pasar dentro de los familiares y el migrante. Cuando un familiar migra, puede haber una serie de cambios en la dinámica familiar que impacten en los recursos psicológicos de cada miembro de la familia. Los recursos psicológicos que se podrían ver afectados incluye las redes de apoyo, la estabilidad emocional, el autoestima de toda la familia, la comunicación entre los miembros de la familia. Afecta como consecuencia de la dificultad para mantener una comunicación frecuente y fluida. Es clave trabajar en fortalecer los recursos psicológicos como la resiliencia, el optimismo, la automotivación, la capacidad de adaptación y la creatividad para combatir estos desafíos. Enfermedades físicas en el migrante. Se pueden llegar a conocer que el migrante no solo presenta una enfermedad psicológica, sino que llegan también a enfermarse por las diferentes gastronomías del mundo y las calorías y azúcares en comidas, llevando a tener que destacar en este punto que los migrantes llegan a pasar. Pero ¿cuáles son los síntomas en que consisten estas enfermedades? Diabetes. Este tipo de diabetes en el páncreas no produce insulina. Produce muy poco generalmente. Ocurre en los niños y jóvenes. También se le conoce como diabetes juvenil o infantil. Los síntomas más frecuentes son orinar frecuentemente en grandes cantidades, sed excesiva, hambre excesiva a toda hora, debilidad o somnolencia, cambios repentinos en la visión o visión borrosas, náuseas o vómitos. 2. Diabetes tipo 2. Este diabetes se produce en el páncreas, produce insulina, pero por alguna razón el organismo no sabe cómo adecuadamente síntomas. Orinar frecuentemente en las grandes cantidades, sed excesiva, hambres excesivas a todas horas, sensación de cansancio, cambios repentinos en la visión o visión borrosa, náuseas y vómitos, infecciones frecuentes y generalmente en las encías y orina, hormigueos o endurecimiento de las manos y de los pies, picazón en la piel y genitales, cortaduras que tardan en cicatrizar, piel seca, obesidad. La obesidad es una de las enfermedades crónicas caracterizada como almacenamiento de exceso en el tejido graso y en el organismo. La hace que permita a los niños practicar varias
de las posibilidades poderosas que desarrollan su pensamiento crítico. Conocer los derechos y las garantías individuales que ayudan a las personas, que pueden identificar y aplicar las reglas de convivencia que los favorecen, el respeto y reconocimiento a los que lo habitan. Algunos de los derechos humanos son la libertad. Bueno, básicamente esta fue mi exposición. Más que exposición, fue un tipo de resumen y análisis de todo lo que hemos visto, de forma que no estaba ionizada y que fue al natural, a memoria casi, y basándome en algunos escritos que hay en el libro de mi materia, en el libro de mi escuela. Espero que les haya gustado este pequeño proyecto. Esperemos volvernos a ver en un proyecto mucho mejor editado, mucho mejor guionizado, o mejor producido en un futuro. Muchas gracias. Yo soy Edson Santos Pastrana, licenciatura en psicología, materia de psicología de la migración, segundo semestre. Hasta luego.